Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayúdenos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Señores, ahora sí que el día de ayer lo que fue tendencia, lo que fue noticia, pues fue sobre el desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Y por qué decimos gobernador? Pues vimos cómo en la Cámara de Diputados se había llevado la aprobación de quitarle el fuero. Y algo que con lo que quería iniciar, señores, porque también hay que dejarlo claro. Ahorita hemos visto, en plena veda electoral, que todos los partidos ahora sí que se pintan con que quieren hacer justicia, con que quieren acabar con la corrupción de México. Pero como ven, así es como se llevó esta votación. Antes de entrar de lleno al tema, y como dice aquí, dictamen de la sección instructora relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente que podemos observar aquí, solicitado por la Fiscalía General de la República en contra del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Los que se dicen que quieren combatir son los que votaron en contra. ¿Qué miedo tienen? Si el mismo señor Francisco Cabeza de Vaca está diciendo que no tiene miedo, que todos son inventados, que están ahora sí que armando un complot en su contra, pues qué miedo tiene que enfrente la justicia como debe de ser. Digo, pero no. Sus aliados, como siempre, son los únicos que votaron en contra. El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano se les unió y el PRD. Así tal cual. Vean, ni uno se abstuvo, ni uno votó a favor. Miren nada más aquí, 11, pero del PAN pues obviamente todos tenían que estar aquí, a los que me refiero que ninguno se abstuvo, pero la mayoría de ellos votando ahora sí que en contra del desafuero. Independientemente de eso, quería hacer esta pauta para que ustedes se den cuenta que estos que dicen ser, o mejor dicho, que en esta veda electoral dicen acabar con esa corrupción, que ya son distintos, siguen siendo los mismos, protegiéndose entre ellos. Pero bueno, se había dado esta noticia en el que se había procedido a quitarle el fuero constitucional. A favor 302, en contra 134 y 14 abstenciones. Sin embargo, como ven ustedes, señores, que el Congreso local en el estado de Tamaulipas, así como lo oyen, pues había declinado ante esta situación. Así como se los muestro aquí, el Congreso de Tamaulipas declara improcedente el desafuero a García Cabeza de Vaca. Hicieron su votación y habían dado este resultado. El Congreso de Tamaulipas declaró improcedente desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones. Ante todo ello, de igual forma, hay que decirlo, iban a enviar una controversia constitucional para que decida la Suprema Corte de la Justicia de la Nación qué va a suceder. Todavía, o mejor dicho, esto está en el limbo. La primera vez que sucede, entre lo que cabe, salió el presidente Gerardo Peña del Congreso Estatal a dar pues ahora sí que las pautas, o mejor dicho, los pretextos del por qué lo que están haciendo es algo injusto y por qué actúa así el Congreso Estatal. Pues sabemos porque son mayoría panista e independientemente pues tienen que fungir para ayudar pues a su gobernador. Es más que obvio, pero así es como la quieren disfrazar. Y no solo eso, como ya sabemos, algunos medios de comunicación quieren desvirtuar la información o dar a entender que esto se trata de un golpe, ahora sí que federal, de índole federal, a la que ahorita se los voy a presentar. El mismo Ciro Gómez Leiva, como ya es costumbre, da su nota en cierta forma tendenciosa, porque hasta las preguntas que hace, porque hay dudas, eso sí hay que reconocer, hay dudas, pero dando a entender que el que no debe de inmiscuirse, pues es el gobierno federal. Vean ustedes cómo fue la participación, primero de Gerardo Peña, presidente del Consejo Estatal allá en Tamaulipas, y enseguida les muestro cómo fue la reacción del que ya sabemos, como siempre, medio de comunicación, pues que trata de ayudar a los mismos de siempre.
independientemente y ante lo que hoy sucedió en el Congreso de la Unión, bueno, pues nosotros presentamos esta controversia constitucional esperando que en las próximas fechas, pues la Suprema Corte de Justicia se manifieste. ¿Y qué sucede, Gerardo, en este caso? Sabemos que la Corte atiende las controversias constitucionales para ver a quién corresponde la facultad, al Congreso local o al Congreso federal, pero ¿qué pasa? Ustedes presentan la controversia en lo que resuelve la Suprema Corte. ¿Sigue teniendo fuero el gobernador de Tamaulipas? Pues para efectos nuestros, de nuestro criterio, de nuestra opinión y convencimiento, sí. Sin embargo, recuerda, Elisa, que es un tema prácticamente nunca antes visto. Sí. Y entonces, bueno, pues por eso es tan importante también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifieste y que, pues ojalá lo haga la mayor brevedad posible. ¿Tenían ustedes ya agendada esta votación o a raíz de que la Cámara de Diputados decide que iba a desaforar o desafora al gobernador de Tamaulipas, ustedes reaccionan? Pues mira, nosotros estábamos en receso hace prácticamente 48 horas. Tuvimos la última sesión, se decretó un receso por parte de la mesa directiva y bueno, pues estuvimos atentos a pues el desempeño del tema el día de ayer de la comisión instructora del Congreso de la Unión y el día de hoy pues de la sesión del Pleno y bueno, pues estábamos listos desde luego para de manera inmediata nosotros pues hacer lo que corresponde de acuerdo al 111 constitucional, que era manifestarnos en la homologación o no, y bueno, pues nosotros hicimos lo que establece el 111 constitucional, pues manifestándonos de manera muy mayoritaria, 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones de la no homologación. Ahora, aunque es mayoría, y así lo acaban de decidir, hay muchas abstenciones. ¿Por qué, presidente, hay dudas sobre este tema, sobre si se tenía que proceder con este desafuero o no? ¿O con base en qué decidieron que lo podía todavía tener el fuero? No, me parece muy claro la lectura, Elisa, y porque de hecho fue el posicionamiento de todos los grupos parlamentarios que componen la 64 legislatura, de manera unánime, todos se manifestaron en el respeto a la Constitución y a las leyes tamaulipecas. La abstención, bueno, pues es de 7 del grupo parlamentario de Morena, entendiendo que, bueno, pues es un partido en lo nacional quienes llevaron a cabo este proceso de desafuero, pero que sin embargo, pues ellos coinciden en que pues hay que respetar y hacer respetar las leyes tamaulipecas y por eso seguramente fue su abstención, que en términos legislativos una abstención pues normalmente se suma a las mayorías. Sí, ¿qué dice la ley tamaulipeca en concreto, presidente, para que hayan decidido que permanece el fuero? ¿Qué es lo que bueno, nosotros escuchamos, leemos, atendemos lo que establece claramente el 111 constitucional y bueno, nosotros tenemos también, desde luego, la ley de responsabilidad de los servidores públicos, su artículo 44, que establece con mucha claridad cuando se trate pues de un delito en el plano de la esfera de un servidor público estatal, bueno, cuál y cómo debe ser ese procedimiento. No es el caso, por eso es que nosotros estamos atendiendo lo que claramente establece el 111 constitucional, que dice que tratando de un servidor público estatal, de un supuesto delito federal, el Congreso de la Unión deberá comunicar a las legislaturas locales para su homologación, cosa que nosotros hicimos, pues bueno, manifestándonos de manera muy mayoritaria en la no homologación. Pues ustedes escucharon, ya estaban esperando ahí en el Congreso la resolución para poder actuar y pues actuaron a favor de su gobernador. De igual forma, como ya sabemos y es costumbre, vean la manera en cómo él, aquí hablando de Ciro Gómez Leiva, pues relata lo sucedido. Convertidos en jueces políticos, diputados de Morena y aliados aprobaron el desafuero de Cabeza de Vaca. Pero el Congreso de Tamaulipas determinó que no procede y seguirá siendo gobernador con fuero. Así estuvo la discusión, así es como lo presentó, pero hay que ser realistas, ni él mismo sabe qué va a pasar, pero las preguntas que hace, las hace de una manera tendenciosa. Vean ustedes. García Cabeza de Vaca seguirá siendo gobernador de Tamaulipas con fuero hasta que termine su periodo, finales del próximo año. El desafuero y que García Cabeza de Vaca seguirá siendo gobernador de Tamaulipas con fuero hasta que termine su periodo, finales del próximo año. Duras palabras. Conviene subrayar que el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, ha insistido que no podrá seguirse procedimiento alguno contra el gobernador y que el gobernador conservará el fuero. Además, el Congreso de Tamaulipas informó que ya promovió ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional contra el desafuero. Será una controversia de ellos contra la Cámara de Diputados. Quedan, sin embargo, varias dudas.
Primera de ellas, la Fiscalía General de la República está buscando una orden de aprehensión por supuestos delitos de defraudación fiscal. Hay quienes dicen que lo tiene que hacer por obligación, pero hay otros que dicen que si lo hace va a incurrir en abuso de autoridad. Siguiente pregunta esta noche. ¿Un juez concederá la orden de aprehensión en estas circunstancias? Hay personas que dicen que incluiría en ese mismo delito de ahora resulta de autoridad. Otra pregunta esta noche. ¿El gobernador García Cabeza de Vaca se seguirá desplazando, se seguirá moviendo en las calles y plazas de Tamaulipas? Pues eso lo veremos a partir de mañana. Una pregunta más. ¿El gobernador saldrá del territorio tamaulipeco? Pues difícilmente lo hará en estos días, al menos antes de que se resuelva la controversia constitucional que puede tomar semanas. Una última pregunta. ¿Cómo reaccionarían las autoridades de Tamaulipas? Las autoridades ministeriales, el equipo de seguridad del gobernador, si las autoridades federales se presentan y tratan de detenerlo. Hay quienes dicen que si lo hacen las autoridades federales estarían violando la soberanía del estado de Tamaulipas, y esa es la discusión esta noche. ¿Quién manda? ¿Quién da la instrucción? ¿Quién tiene la última decisión? La tuvo la Cámara de Diputados, por lo tanto ya no tiene fuero el gobernador Cabeza de Vaca y lo pueden meter a la cárcel esta noche, mañana, o la decisión estaba en el Congreso de Tamaulipas, que ya dijo: aquí no procede el desafuero, el gobernador sigue teniendo fuero en Tamaulipas, sigue siendo el gobernador de este estado. Preguntas abiertas esta noche. Pues así las cosas, mis estimados pregoneros. Ahora sí que esperar la resolución de qué es lo que va a suceder, si va a quedar en decisión de la Cámara de Diputados o del Congreso local ahí del estado de Tamaulipas. Pues esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a este tema, pero pues obviamente lo que queremos la mayoría es que se haga justicia. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.